Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el equipo número 4 que está integrado por García Cruz, Eric Jesús y su servidor Castillo Romero e Inarián. Y nosotros vamos a hablar sobre el cambio climático en la Tierra. Para empezar, es necesario delimitar los objetivos del tema. El primero es conocer la problemática del cambio climático y el calentamiento global, así como los factores que lo conforman, sus causas y sus consecuencias. El segundo es identificar la relación que tienen ciertos eventos con el cambio climático. El tercero, conocer los principales gases de efecto invernadero y lo que causan. El cuarto, aprender qué es la huella de carbono y lo relacionado a esta. Y el quinto es entender cómo se clasifica la energía y los tipos de energía que existen. Bueno, aquí tenemos algunos conceptos que son necesarios comprender para el desarrollo del tema. El primero es problema, que es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que en el momento en que se logra solucionar, aporta beneficios a la sociedad. El siguiente es relación causa-consecuencia, que es la relación existente entre dos fenómenos, de los cuales uno, llamado causa, produce ineluctablemente el otro, denominado efecto o consecuencia. El siguiente es clima, que es la agrupación de fenómenos meteorológicos, temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitaciones y vientos que caracterizan el estado medio de la atmósfera, en un lugar determinado de la superficie de la Tierra basado en observaciones prolongadas. Bueno, y de clima podemos deducir otros conceptos como condiciones atmosféricas, que están constituidas por temperatura, que esta es determinada por la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra. Es el elemento más importante para los seres vivos. Se mide en grados centígrados o Celsius. Se refiere al grado de calor específico en el lugar, así como su evolución temporal y espacial. Luego humedad, que es el volumen de vapor de agua que se encuentra en la atmósfera. Se mide utilizando un higrómetro. Se expresa mediante los conceptos de humedad relativa, específica y absoluta. La humedad relativa es la cantidad de vapor que tiene una masa de aire y la máxima que podría tener. La segunda es humedad específica, que se refiere a la cantidad de humedad en peso necesaria para saturar un kilogramo de aire seco y se expresa en gramos sobre kilogramo. Y la tercera, que es humedad absoluta, que es el peso del vapor de agua por unidad de volumen, es el vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire. Se expresa en gramo por metro cúbico, con valores medidos de 10 a 12 gramos sobre metro cúbico, pero puede llegar hasta 40 gramos sobre metro cúbico. La tercera condición atmosférica es la presión, que es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra y es por tanto el peso por unidad de superficie. Cuando aumenta la altura, disminuye la presión atmosférica y al disminuir la altura acercándose más al nivel del mar, mayor será la presión. La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 100 kilogramos de espesor que envuelve a la Tierra. Cualquier objeto cercano a la superficie terrestre vive inmerso en ella y por tanto estará sometido a su presión. La presión atmosférica se mide con un barómetro y se expresa en forma de libras por pulgada cuadrada. Es común en el sistema de unidades inglesas y el pascal es el estándar en el sistema métrico. El pascal se representa con una P y una A. La última condición atmosférica es el viento, que es un fenómeno meteorológico originado en los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Es el aire de la atmósfera en movimiento. Cuando dos masas de aire tienen diferentes temperaturas, la de mayor temperatura se hace más ligera y sube. La de menor temperatura se hace más densa y baja es debido a estos movimientos que se forman las corrientes atmosféricas. Los vientos pueden clasificarse según su tiempo de duración e intensidad. 3. Los vientos se pueden clasificar en globales, estacionales, locales, ciclónicos y anticiclónicos. Y un ejemplo del viento estacional es el viento monzón, que se caracteriza por ser un viento que cambia de dirección según las estaciones del año. Este viento sopla desde el sureste entre abril y octubre y en dirección noreste desde octubre a abril. El monzón del sureste o de verano suele estar acompañado por fuertes lluvias en zonas de la India y de Indochina. 3. Y un ejemplo de los vientos locales podrían ser las brisas marinas y las brisas terrestres. El primer punto es espectro electromagnético. Se denomina espectro electromagnético a la radiación electromagnética que emite o absorbe una sustancia. Esta sirve para identificar la sustancia. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopio que permiten observar al espectro y realizar medidas como la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. La frecuencia se mide por el número de ciclos u oscilaciones por segundo y su unidad de medida es el hercio, que su símbolo es Hz, y su longitud en múltiplos o submúltiplos del metro en unidades del Sistema Internacional de Unidades.
Es un conjunto de ondas que abarcan un rango desde las ondas que tienen mayor longitud, como las ondas de radio, hasta las de menor longitud, como los rayos gamma. Las características de cada tipo de onda definen su longitud, frecuencia y energía. Las ondas con mayor longitud de onda tienen menor frecuencia y viceversa. Las ondas podemos clasificarlas de dos maneras. El espectro visible, que es aquella que el ser humano puede percibir de manera visual. En este rango a la radiación electromagnética se le llama luz visible. Y el espectro no visible, que es un rango no visible para los seres humanos. Aquí se puede subdividir en dos regiones: los rayos infrarrojos, que se encuentran encima del espectro visible. Aquí también están las microondas, ondas de alta frecuencia y de muy baja frecuencia, en una frecuencia de onda por debajo de la contenida por el color rojo, que es la longitud de onda más larga. Son de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. Consecuentemente, la tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. Esas podemos clasificarlas según su longitud de onda. En infrarrojo cercano de 0.78 a 1.1 micras, infrarrojo medio de 1.2 a 15 micras y infrarrojo lejano de 16 a 100 micras. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que el cero absoluto, 0 grados Kelvin, es decir, menos 273.15 grados Celsius. El segundo segmento en el que podemos clasificar a las ondas no visibles son los rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que se ubican arriba de la frecuencia de onda de color violeta, una longitud de onda más corta. El Sol emite longitudes de onda más largas que el límite del visible en forma de radiación infrarrojo, y las longitudes de onda más corta que las de la luz visibles que emiten serían radiación ultravioleta. Y aquí en la diapositiva tenemos una imagen que nos explica esto del espectro electromagnético. Clasificación de la energía. Se puede clasificar en la energía que poseen los cuerpos y la que transmiten de un cuerpo a otro. La energía que los cuerpos poseen puede ser externa o mecánica e interna. La energía mecánica se debe a la cinética, que es la velocidad, y potencial, que es la posición del cuerpo. La interna es debido a la energía de las partículas que componen el cuerpo. Las formas de energía que los cuerpos transmiten son trabajo, transmitida a través de fuerzas, y calor, transmitida por diferencias de temperatura. Es frecuente que el trabajo modifique la energía externa, mientras que el calor la interna. También se puede asociar a la energía con las fuentes utilizadas para su generación. Las más comunes son energía térmica, energía química, energía luminosa, energía eléctrica, energía solar, que se aprovecha principalmente para calentar el agua, secar productos agrícolas y proporcionar calefacción a viviendas y edificios con ayuda de paneles o celdas solares. Su uso no afecta al ambiente, pero tiene la desventaja de que es alto el costo de su instalación. Energía geotérmica, que es el calor que genera el interior de la Tierra. Se obtiene de depósitos subterráneos que atrapan agua y vapor. Para mantener caliente una masa es suficiente el calor que se genera a 10 metros de profundidad, pero para generar electricidad se requiere extraerlo de 2 a 10 kilómetros con temperaturas de 70 a 600 grados Celsius. La energía eólica, que es producida por el movimiento del viento, es una fuente inagotable de energía a bajo costo que no contamina, pero su disponibilidad depende de las zonas con corrientes de aire. Los costos de instalación son muy altos. Energía oceánica o maremotriz. Se obtiene a partir de las corrientes de los océanos, las olas y las mareas. Cabe recalcar que existen muchos otros tipos de energía, pero esos son los principales que estudiaremos. Energía radiante solar. La energía radiante solar es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioleta UV, los rayos infrarrojo y R. Su principal característica es su capacidad de propagarse en el vacío sin necesidad de soporte material alguno. Por ejemplo, la energía que proporciona el Sol y que nos llega a la Tierra en forma de luz y calor. Primero tenemos los rayos ultravioleta o rayos UVA, que es la radiación electromagnética cuya longitud de onda es menor que cualquiera de las del espectro visible. Esto es anterior al violeta y que puede llegar a ser perjudicial para los seres vivos. Luego están los rayos infrarrojos, que son un tipo de radiación electromagnética y térmica de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que las de las microondas. El rango de longitudes de onda oscila entre los 0,7 hasta los 1000 micrómetros. La materia en sí emite radiación siempre que su temperatura sea superior a los 0 grados Kelvin. De acuerdo con la ley de Wien, la longitud de onda donde un cuerpo emite el máximo de radiación es inversamente proporcional a la temperatura de este. Bueno, y aquí tenemos una imagen que nos ayuda mejor a comprender el tema. Y pues aquí se ven los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos.
Bueno, profesora, con esto concluyo mi parte de las diapositivas y ahora le toca a mi compañero Eric Jesús. Equilibrio de energía en la Tierra. Para que la vida en nuestro planeta sea posible, se requiere que exista un balance entre la energía que entra y la energía que sale de la Tierra. Este delicado equilibrio es posible gracias a múltiples condiciones, entre ellas la existencia de atmósfera, la distancia entre el Sol y la Tierra, la presencia de las nubes, entre muchas otras. La atmósfera es clave en el mantenimiento del equilibrio entre la recepción de la radiación solar y la emisión de radiación infrarroja. La atmósfera devuelve al espacio la misma energía que recibe del Sol. Esta acción de equilibrio se llama balance energético de la Tierra y permite mantener la temperatura en un estrecho margen que posibilita la vida. Las altas concentraciones de gases de efecto invernadero emitidas a la atmósfera desde la revolución industrial han hecho aumentar la temperatura del planeta. Este efecto es probablemente el más contundente de lo que llamamos cambio climático. Los gases de efecto invernadero. Para poder entender los gases de efecto invernadero, primero debemos entender propiamente el efecto invernadero. Este es generado de manera natural en la Tierra. Su función es mantener la temperatura en un cierto rango que permita la vida. En la atmósfera hay diferentes gases formando el aire, pero dependiendo de la capa en la que nos encontremos, estos gases varían en su tipo y temperatura. Estos son los llamados gases de efecto invernadero. Los principales son vapor de agua, producto de la evaporación. Dióxido de carbono. Es el resultado de la combustión de carburantes fósiles como el petróleo, el gas, el carbón o la madera. También puede ser producido por fenómenos naturales como las erupciones volcánicas. Metano. Este es producto de la descomposición anaeróbica de vegetales en tierras húmedas, tales como serían pantanos, ciénagas, arrozales. Puede también ser el resultado de la combustión de biomasa y del venteo de gas natural. Óxido nitroso. Este es el resultado de prácticas agrícolas que involucran el uso de fertilizantes nitrogenados. Puede también ser resultado de la combustión de carburantes fósiles. Los clorofluorocarbonos. Estos tienen un origen sintético. Los encontramos en aerosoles, refrigerantes, espumas, etc. La función de estos gases de efecto invernadero es retener el calor de la Tierra. Si no fuera por ellos, este calor se escaparía y disminuiría la temperatura radicalmente. Sin embargo, la gran concentración de estos gases genera un aumento en la temperatura. El cambio climático y el aumento de la temperatura en la Tierra. La acumulación de gases contaminantes hace que las temperaturas aumenten cada vez más y que los climas cambien. Esto puede provocar sequías, además de aumentar el riesgo que conlleva a la deforestación y la desertización del planeta. Otros efectos también incluyen el deshielo, el aumento en el nivel del mar y en su temperatura, el cambio en los patrones climáticos, lo cual puede generar fenómenos de una mayor intensidad y con una mayor frecuencia. Otro gran problema es la extinción masiva de especies. Los animales son muy sensibles a los cambios de temperatura, y estos han ido aumentando de manera general y en un muy corto periodo de tiempo. Esto modifica las condiciones a las cuales ellos se han adaptado, el nivel de humedad y la temperatura. Cuando las condiciones meteorológicas son muy desfavorables para los animales, ellos únicamente tienen tres opciones. Pueden adaptarse a ese cambio, pueden marcharse en busca de un hábitat que sea agradable para ellos, o pueden morir. El problema de esto es que los cambios son generados de manera global, no son naturales y se generan en un muy muy corto periodo de tiempo. Ejemplos de cómo afecta el cambio climático y el aumento de la temperatura en la Tierra a los animales son que algunos animales diurnos, por ejemplo, pasan a tener una actividad más nocturna. Esto porque se sienten más cómodos en la noche debido a que las temperaturas bajan. Otros cambian sus patrones de migración. Ejemplo es el caso de las cigüeñas, que antes migraban a África donde las temperaturas eran más altas, pero ahora ya no hacen esto o lo hacen en menor medida debido a que los inviernos son muy muy cálidos. Si los animales no consiguen adaptarse a estas condiciones, pueden morir, como es el caso del torillo andaluz o del urogallo.
El principal factor que afecta al planeta y por el cual se ha provocado esto es el factor humano. Desde 1850, con la Segunda Revolución Industrial y debido al surgimiento de un gran número de industrias y a un mayor consumo de combustibles fósiles, no solo por parte de dichas empresas, sino también por las personas que ahora aparte de consumirlos a ellos, a estos combustibles, consumen sus derivados. El cambio climático está relacionado con otros grandes problemas que afectan al mundo. Estos problemas son armas de destrucción masiva, eventos meteorológicos extremos, la crisis del agua, los desastres naturales y el fracaso en tomar medidas para solucionar el cambio climático. El cambio climático es el que más relacionado está con estos problemas. Ejemplo, por ejemplo, es que el aumento de la temperatura y una menor precipitación, las sequías y las inundaciones ponen en peligro la producción de alimentos, lo cual puede generar escasez. El cambio climático también puede generar desastres climáticos, lo cual afecta a países que están poco preparados para lidiar con ellos. Esto les puede generar estabilidad y desembocar en una severa crisis de refugiados. Es por esto que tratar el cambio climático significa una mejor vida en general y para todos los habitantes de la Tierra. Reciclar, o bueno, las maneras en las que podemos disminuir el cambio climático son reciclar o generar menos basura, desplazarse de una manera sustentable, utilizando o prefiriendo el transporte público, bicicletas, patines o cualquier otro medio que no dependa de combustibles fósiles o que dependa en menor medida. Otra cosa que podemos hacer es consumir menos carne, debido a que la producción de carne es muy contaminante. Por ejemplo, las vacas generan al año, todas las vacas, 100 millones de toneladas de metano al año, lo cual es equivalente a unas 2.500 toneladas de CO2. Incremento en la concentración de CO2. Desde la revolución industrial, la concentración de este gas ha ido en aumento de manera exponencial. Esto debido a la gran quema de combustibles fósiles y la desaparición de áreas verdes. Los niveles atmosféricos de dióxido de carbono pasaron por primera vez en la historia humana las 415 partes por millón, esto el 11 de mayo de 2019. La medición de 415,26 partes por millón fue realizada por una de las principales estaciones de monitoreo del calentamiento global en el mundo, el Observatorio de Mauna Loa en Hawái, que pertenece al Instituto Scripps de Oceanografía en Estados Unidos. Este es un evento impresionante si consideramos que tan solo en 2016 se registró otro acontecimiento bastante impactante, pues se alcanzó el nivel más alto de CO2 en 800.000 años. Ese gran cambio en un periodo tan corto de tiempo nos da una idea de la situación que afrontamos y del por qué es importante lidiar con el cambio climático. Incremento de la temperatura a nivel global. La temperatura superficial de la Tierra se ha elevado aproximadamente 0,9 grados Celsius desde 1900 hasta 2013. Si analizamos el calentamiento que se ha producido entre 2014 y 2016, vemos que coincidirán con eventos climáticos extremos, que incluyen olas de calor, sequía, inundaciones, derretimiento de la extensión polar y la decoloración de los corales. El mundo actualmente está a 1 grado centígrado más caliente que antes de que irrumpiera la industrialización, de acuerdo a la Organización Mundial Meteorológica. Para 1980, las anomalías de alta temperatura todavía resultaban ser algo escasas y distantes, pero en el año de 2016, la mayoría de los países en todo el planeta estaban experimentando temperaturas anuales por promedio de por lo menos 2 grados centígrados más cálidas que las temperaturas registradas entre 1951 y 1980. A pesar de que nos estamos enfocando en un nivel global, en México también obviamente se vio afectado. Entre las consecuencias en México encontramos que el país se ha vuelto más cálido desde la década de 1960. Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron 1,85 grados, las temperaturas invernales un 1,3. Se ha reducido la cantidad de días
más frescos desde los años 70 del siglo pasado y hay más noches cálidas. La precipitación también ha disminuido en la población del suroeste desde hace ya medio siglo. La huella de carbono es una forma para medir el impacto o la marca que deja una persona en su vida cotidiana sobre el planeta. Es el recuento de las emisiones de CO2 que son liberadas en nuestras acciones cotidianas. El objetivo de esto es calcular la cantidad de gases de efecto invernadero cuando realizamos una determinada acción, y es una manera en que tanto las personas como las empresas pueden reducir los niveles de contaminación que producen. La huella de carbono se mide dependiendo de su alcance. Las emisiones directas, que son fuentes controladas por la persona o la compañía, incluyendo fuentes de combustión fija o móviles, pueden ser autos, por ejemplo. Las emisiones indirectas, que son consecuencia de las actividades, pero que ocurren en fuentes que son propiedad o están controladas por una persona externa, por una tercera persona. Por ejemplo, la emisión procedente de la energía eléctrica consumida por una organización cuyas emisiones han sido producidas en el lugar en el que se generó dicha electricidad. Otras emisiones indirectas pueden ser, o también llamadas de tercera extensión, son la extracción y la producción de materiales, los viajes de trabajo, el transporte de materias primas, de combustibles y de productos. Para calcular la huella de carbono existen diferentes maneras. Si queremos hacerlo nosotros mismos, es necesario tomar en cuenta todos los factores. El alojamiento, que incluye la superficie en la que vivimos, el consumo de energía y los equipamientos. El transporte, en el cual debemos de tomar en cuenta el kilometraje hecho por los coches, las motos, vuelos de avión, transporte público, etc. La alimentación, que es la cantidad de carnes, pescados, productos lácteos, frutas o vegetales que consumimos. Y también está el consumo, que es la tecnología que tenemos, los suministros, los muebles, la ropa, etcétera. Otra manera en la que podemos medir nuestra huella de carbono es visitar páginas web donde metiendo algunos datos podremos calcularlas. Estas páginas web pueden ir enfocadas a personas, a nosotros de manera individual o a compañías. Pues existen grupos de herramientas desarrolladas con un enfoque específico y que cubren las necesidades concretas de un determinado sector industrial. Para poder entender la huella de carbono, interpretar un poco los datos que vamos a ver, si hacemos una investigación, podemos medir, por ejemplo, que la ONU establece que o quiere hacer que las personas tengan una producción anual de dióxido de carbono de aproximadamente 2 toneladas. El mexicano promedio produce 4 toneladas de CO2 por año. A pesar de que no estamos entre los primeros 5 países productores de CO2, sí estamos dentro de los que más producen. Bueno, profesora, con esto concluimos el tema de cambio climático.